A finales del siglo XV, Cristóbal Colón parecía un hombre destinado al fracaso. Durante años había defendido una idea que muchos consideraban imposible: llegar a Asia navegando hacia Occidente. Recorrió cortes, presentó proyectos y buscó apoyo entre gobernantes, comerciantes y consejeros. Sin embargo, casi siempre obtuvo la misma respuesta: dudas, desconfianza y rechazo. Los expertos cuestionaban sus cálculos, los inversores veían demasiados riesgos y los gobernantes tenían asuntos más urgentes que financiar una expedición hacia lo desconocido. Para la mayoría, la historia de Colón ya estaba escrita, pero estaban equivocados. Lo que parecía el final de su proyecto estaba a punto de convertirse en el comienzo de una de las mayores transformaciones de la historia. A menudo recordamos los grandes acontecimientos a través de reyes, guerras y conquistas. Sin embargo, muchos cambios decisivos nacen lejos de los centros de poder, en lugares discretos donde nadie imagina que se está gestando un hecho histórico. Y fue precisamente uno de esos lugares el que cambiaría el destino de Cristóbal Colón. En el extremo sur de la península ibérica, cerca de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, se alzaba un pequeño monasterio franciscano conocido como La Rábida. A simple vista, era un lugar de oración y recogimiento, pero detrás de sus muros existía algo más. Gracias a su ubicación estratégica, mantenía contacto constante con marineros, navegantes y comerciantes. Los barcos que llegaban a la región no solo transportaban mercancías, también traían noticias, mapas, relatos de viaje y conocimientos procedentes de distintos rincones del mundo conocido. Aquella combinación de espiritualidad y acceso a la información convirtió a La Rábida en un lugar excepcional, y sería allí donde la suerte de Colón comenzaría a cambiar. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Fue casualidad que Cristóbal Colón llegara al monasterio de La Rábida? La mayoría de los historiadores considera que aquel encuentro fue mucho más importante de lo que suele contarse. De hecho, algunos de los apoyos que hicieron posible la expedición de 1492 comenzaron a gestarse precisamente allí. Para entender por qué, primero debemos conocer la historia del propio monasterio. Mucho antes de los reyes católicos, mucho antes de las carabelas, mucho antes del viaje que conectaría dos mundos, ya existía La Rábida. Mucho antes de que Colón llegara a sus puertas, La Rábida ya ocupaba una posición privilegiada en una región marcada por el comercio y la navegación. Desde el promontorio donde fue construido el monasterio, se dominaba una amplia zona costera abierta al Atlántico. Para algunos, aquellas aguas representaban incertidumbre; para otros, una puerta hacia nuevas oportunidades. La ubicación no era casual. Durante siglos, aquellas costas fueron un punto de encuentro entre distintas civilizaciones. Fenicios, romanos, musulmanes y cristianos dejaron su huella en la región, convirtiéndola en un espacio donde se mezclaban culturas, conocimientos y experiencias. Los historiadores aún debaten qué asentamientos existieron allí antes del monasterio franciscano. Sin embargo, hay un detalle que sigue despertando interés: su nombre, La Rábida. Muchos investigadores creen que procede del término árabe ribat, utilizado para designar establecimientos fortificados que combinaban funciones religiosas y defensivas en las fronteras del mundo islámico. Los ribats no eran simples fortalezas ni únicamente centros de oración. Eran lugares donde convivían la vigilancia, el aprendizaje y la vida espiritual. Aunque no existe consenso absoluto sobre el origen exacto del lugar, numerosos estudiosos consideran que el nombre conserva parte de esa herencia histórica, y esa posibilidad resulta especialmente sugerente. Si esta teoría es correcta, La Rábida habría estado vinculada durante siglos a tres conceptos que más tarde aparecerían en la historia de Colón: conocimiento, fe y frontera. Una coincidencia difícil de ignorar. A comienzos del siglo XV, el lugar quedó definitivamente bajo la administración de la Orden franciscana. Hacia 1412, el monasterio ya funcionaba como un centro de oración, estudio y asistencia espiritual, pero nunca estuvo aislado del mundo.
Muy cerca se encontraban puertos activos donde marineros y comerciantes intercambiaban información procedente de distintas rutas marítimas. Cada barco que regresaba traía noticias de tierras lejanas, observaciones geográficas y experiencias que circulaban mucho antes de quedar registradas por escrito. Sin proponérselo, la Rábida formaba parte de una auténtica red de información marítima. Y esa circunstancia sería decisiva, porque cuando Cristóbal Colón llegó buscando ayuda, no encontró únicamente refugio, encontró personas dispuestas a escucharlo, y en aquel momento eso podía valer más que cualquier fortuna. Patrick, también debemos compartir que para comprender por qué aquello fue tan importante, primero debemos entender el mundo que existía fuera de aquellos muros. Un mundo que estaba cambiando rápidamente. Un mundo donde Castilla acababa de completar una de las transformaciones más importantes de su historia. Y donde el poder, la religión y la expansión comenzaban a caminar en la misma dirección. A veces la historia cambia en palacios. Otras veces cambia en campos de batalla. Y en ocasiones cambia en lugares mucho más silenciosos. La Rábida era pequeña, modesta, alejada de los grandes centros de poder. Sin embargo, entre aquellos muros coincidieron personas, ideas y circunstancias que terminarían influyendo en uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia moderna. ¿Fue simplemente un refugio para un hombre agotado por los rechazos? ¿O fue el lugar donde una idea imposible encontró a las personas adecuadas? La respuesta sigue siendo objeto de reflexión. Lo que parece claro es que, sin la Rábida, la historia de Cristóbal Colón habría sido muy diferente. Porque antes de las carabelas, antes de los océanos cruzados, antes de los imperios, hubo una conversación, hubo confianza, hubo personas dispuestas a escuchar. Y a veces, eso es suficiente para cambiar el rumbo del mundo. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Ahora aquella idea debía enfrentarse a una instancia mucho más difícil. El poder, la política y las decisiones de la corona. Muy pronto, Cristóbal Colón tendría la oportunidad de presentar su proyecto ante quienes podían hacerlo realidad o condenarlo definitivamente al olvido. Y en el centro de esa decisión se encontraba una mujer cuyo nombre quedaría ligado para siempre a la historia de 1492. La reina Isabel de Castilla. Si te gusta el contenido, suscríbete, comparte y comenta. Apoya nuestro canal El Contexto Oculto.